$8.000 millones se arruinarían por un solo trozo de pastel de chocolate, pero Marcus Thorne aún no lo sabía. Esa noche, lo único que vio ante él fue la culminación de sus muchos años de trabajo, un futuro brillante para su empresa y, lo más importante, la mirada admirativa de su hija. El gran salón del Museo Metropolitano bullía como una colmena alborotada, pero el bullicio era sobrio y noble. Cientos de las personas más influyentes de la ciudad se habían reunido allí con el pretexto de la caridad, pero en realidad cada uno tenía su propio objetivo. Algunos buscaban inversores, otros una relación rentable y otros simplemente se deleitaban en su propia importancia. El aire estaba impregnado del aroma de perfumes caros y del suave tintineo de copas de champán. Marcus permanecía ligeramente apartado del grupo, de la mano de su hija de 11 años, Zoe. No le gustaban esas reuniones. Su traje a medida era impecable, pero sin adornos, a diferencia de muchos de los invitados cuyas muñecas y cuellos brillaban con diamantes. Marcus solo llevaba un reloj sencillo pero elegante, regalo de su difunta esposa. Su fuerza no provenía de un lujo ostentoso, sino de una confianza serena e inquebrantable que se percibía en cada uno de sus movimientos, en la mirada firme de sus ojos oscuros. «Papá, mira», susurró Zoe, tirando suavemente de su manga. «¿Es un pájaro de verdad lo que lleva en el sombrero esa señora?» Marcus siguió su mirada y reprimió una sonrisa. La anciana socialité sí tenía una estructura emplumada en la cabeza que recordaba a una exótica ave del paraíso a punto de alzar el vuelo. «Creo que es un trabajo muy ingenioso, querida», respondió con la misma calma. «Pero no se lo preguntes directamente. Hay gente que está muy orgullosa de sus sombreros». Zoe rió entre dientes, tapándose la boca con la mano. Era una niña inteligente y observadora, y no le avergonzaba en absoluto este ambiente adulto y pomposo. Para ella, esta era una gran aventura, una oportunidad de ver el mundo sobre el que había leído en los libros. «¿Por qué estamos todos aquí?», puso mirando a su alrededor con expresión seria. «Dijiste que esta era una noche muy importante, más importante que todas las demás». Marcus se agachó para que sus ojos estuvieran al mismo nivel y ajustó la cinta de raso en su cabello oscuro. «Sí, cariño, es cierto. ¿Ves a toda esta gente? Muchos son muy ricos y hoy están donando dinero para ayudar a hospitales, escuelas y a quienes tienen menos suerte. Se llama caridad. Pero para mí, esta noche es importante por otra razón. Mañana tengo que firmar un contrato muy importante, un acuerdo en el que llevo trabajando casi 3 años. La historia continúa. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete al canal». «¿El que me contabas? El que unirá tu empresa con otra muy antigua». Una chispa de comprensión brilló en los ojos de Zoe. Siempre escuchaba con gran interés las historias de su padre sobre su trabajo, sobre la creación de una inteligencia artificial que pudiera ayudar a la gente. «Exactamente», asintió Marcus con orgullo. «Esto nos permitirá hacer mucho más por el bien. Nuestras tecnologías podrán cambiar la vida de millones de personas y esta noche es como el último paso, el último apretón de manos antes del gran paso. Por eso es tan importante para nosotros que todo salga bien». Él se levantó y tomó su mano nuevamente. «Venga, quiero presentarte a alguien. Se llama William Sinclair. Es el director de la empresa con la que estamos haciendo el trato». Se movieron lentamente entre la multitud. La gente se apartó para dejar pasar a Marcus, asintiendo respetuosamente. Su nombre era bien conocido en los círculos empresariales. Era un hombre que había construido su imperio multimillonario desde cero, sin grandes nombres ni herencias. Era respetado por su mente aguda, su férrea presencia y su impecable integridad. William Sinclair estaba de pie junto a una columna de mármol, rodeado de varios hombres con trajes formales. Era un hombre alto, canoso, de unos 70 años, con un rostro cansado pero autoritario.
Al ver a Marcus, inmediatamente esbozó una sonrisa de bienvenida y dio un paso al frente con los brazos extendidos. «Y Marcus, querido, por fin empezaba a preocuparme que te hubieras perdido lo más interesante». «Buenas noches, William», respondió Marcus apretándole la mano. «Disculpa la demora. Te presento a mi hija, Zoe». William miró a la muchacha y su sonrisa se hizo aún más amplia, aunque algo parecido a la sorpresa brilló en sus ojos. «¡Qué jovencita tan encantadora!», exclamó. «Es un placer conocerte, Zoe. Tu padre es un genio, un auténtico genio. Recuerda mis palabras». «Gracias, señor», respondió Zoe cortésmente, haciendo la pequeña reverencia que su abuela le había enseñado. «¿Entonces, Marcus, está todo listo para mañana?», preguntó William volviéndose hacia él. «Mis abogados lo han revisado todo una última vez. Ni un solo error. $8,000 millones. Piensa en esa cifra. Juntas, nuestras empresas crearán algo sin precedentes. Esta será una nueva era». «Yo también lo espero, William», respondió Marcus con calma. 3 años de negociaciones. Ha sido un largo camino». «Sí, una larga», suspiró Sinclair. Apartó la mirada un instante con una sombra de preocupación en el rostro. «Me alegra mucho que seas tú quien se asocie conmigo. Eres un hombre de acción, un hombre de palabra, no como la generación actual». Hizo un gesto vago con la mano como para alejar un pensamiento desagradable. «Por cierto, mi hija Caroline también está aquí. Tiene muchas ganas de conocerte. Es una chica muy enérgica. Dirige nuestra sucursal europea. Tiene su propia opinión sobre las cosas». Había un tono extraño en la voz del viejo magnate. No era solo orgullo paternal, también había ansiedad y una especie de cansancio pasado. Marcus lo captó, pero no le dio mucha importancia. Cada uno tenía sus propios problemas familiares. Lo principal era el asunto que debían resolver. «Me encantaría conocerte», respondió cortésmente. «Sí. William se obligó a sonreír de nuevo. «Está por aquí con sus amigas. Creo que se verán pronto. Bueno, no los entretendré. Que disfruten de la noche. Hasta mañana, Marcus. Hasta nuestro triunfo». Le dio una palmadita condescendiente en el hombro a Marcus y se alejó hacia su séquito. Marcus lo observó irse unos segundos más, sintiendo una ligera e inexplicable inquietud. Algo en las palabras del anciano sobre su hija lo ponía en guardia, como si intentara advertirle sobre algo, pero no se atreviera a decírselo directamente. «Papá, se ve triste», dijo Zoe en voz baja, que había estado escuchando atentamente todo el tiempo. «Te lo estás imaginando, cariño», dijo Marcus en voz baja, apartando el mal presentimiento. «Solo está preocupado. Mañana es un día importante para todos». Llevó a su hija a la mesa de postres, pensando que un pastelito le alegraría la aburrida velada de adultos. El salón seguía animado. Los camareros se deslizaban silenciosamente con las bandejas, y en algún lugar, al fondo del salón, una orquesta invisible tocaba música clásica relajante. Todo marchaba según lo previsto. La noche de grandes esperanzas se acercaba tranquilamente a su fin, prometiendo el amanecer de una nueva era, y nada, al parecer, podría oscurecer este escenario ideal. La voz que provenía de detrás de ellos era fría y cortante, como un fragmento de cristal. No pertenecía a ninguno de los respetables caballeros con los que Marcus había estado comunicándose toda la noche. Esta voz estaba imbuida de una arrogancia manifiesta, esa entonación especial que nace no del mérito personal, sino de la confianza en la propia impunidad, absorbida con la leche materna. «Papá, mira qué mal gusto. ¿De verdad todavía usan vestidos así hoy en día?». Marcus se giró lentamente. Una joven de unos 30 años estaba frente a él, alta, de rasgos cincelados pero firmes. Llevaba un vestido de tela brillante que parecía costar más que el presupuesto anual de un país pequeño. Junto a ella, su amiga, vestida de forma igualmente provocativa, reía disimuladamente, pero no era la ropa,
era la mirada. Miraba al mundo desdeñosamente, como si todo a su alrededor fuera solo un escenario para su propia actuación. La línea desdeñosa en sus labios delataba a una persona para la que no había más autoridad que su propio deseo. Era sin duda Caroline Sinclair. Ella deliberadamente no miró en dirección a Marcus, su mirada estaba dirigida a su padre, William Sinclair, quien estaba a unos pasos de ellos, observando con horror la escena que se desarrollaba. «Carolina, detente», dijo en voz baja pero con insistencia, dando un paso adelante. Pero su hija no lo oyó o no quiso oírlo. «¿En serio, papá?», continuó en voz alta, atrayendo cada vez más la atención. «Entiendo, caridad y todo eso, pero pensé que nuestro evento tenía cierto nivel. El nivel de los invitados ha bajado mucho últimamente. Pronto dejarán entrar a cualquiera». Varias personas cercanas intercambiaron miradas incómodas. El aire empezó a espesarse por la tensión. Marcus sintió la pequeña mano de Zoe apretarse alrededor de la suya. No dijo nada. Simplemente se quedó allí mirando a Caroline con el rostro sereno e indescifrable. Esta serenidad pareció enfurecerla aún más. Había esperado una reacción diferente: confusión, ira, justificación, pero no este silencio gélido. «¿Por qué me miras así?», preguntó esta vez directamente a Marcus, sin dirigirse a él directamente. Sí, lo olvidé. Este es nuestro nuevo socio, una adquisición exótica para la querida Industrias Sinclair. ¿Qué tiempos los nuestros?». Pronunció la palabra exótico con un énfasis especial y venenoso. Ya no era solo una grosería, era una bofetada lanzada delante de todos. Zoe hizo una mueca, como si la hubieran golpeado. Miró a su padre con los ojos llenos de desconcierto y resentimiento. No comprendió del todo el significado de lo que decía, pero con su intuición infantil captó toda la grosería que contenían esas palabras. Para Marcus, el mundo en ese momento se redujo a un solo deseo: proteger a su hija. El trato, los miles de millones, la reputación, todo se desvaneció en un segundo plano, en el tercer, en el centésimo plan. Tomó suavemente de la mano a su hija. «Vamos, querida», dijo en voz baja, pero para que solo ella pudiera oírlo. «Es hora de irnos». Se giró para irse, para alejar a Zoe de ese veneno. No quería que viera el resto, no quería que esta noche le dejara una herida abierta en el alma, pero Caroline Sinclair aún no había terminado su actuación. «¿A dónde vas con tanta prisa?», su voz sonó justo delante de él. Ella dio un paso adelante y le bloqueó el paso. En su mano, como un arma, llevaba un trozo de pastel de chocolate grande sobre un plato de porcelana. Lo sostenía con una gracia depredadora y un fuego maligno ardía en sus ojos. Se deleitaba con su poder, su impunidad, el hecho de poder humillar al hombre que en pocas horas se suponía que se convertiría en el salvador de su imperio familiar. Marcus se detuvo, la miró a los ojos de nuevo, y no había miedo en su mirada, solo una evaluación fría y severa. Vio ante él no a una oponente fuerte, sino a una niña malcriada, caprichosa y muy estúpida en el cuerpo de una mujer adulta. «Por favor, apártate», dijo con voz monótona y sin emoción. «Mi hija está cansada». «¿Tu hija?». Caroline rió dramáticamente. La risa fue áspera y desagradable. «Ah, así que es tu hija. Seguro que se aburre aquí. No hay cocinas para jugar». Y en ese momento hizo algo que dividió para siempre esa noche en antes y después. «La gente como tú pertenece allí, no a la sociedad educada», susurró con el rostro contorsionado por la ira. Con estas palabras hizo un movimiento brusco y rápido. Con un golpe, con una fuerza cargada de un odio antiguo e irracional, le frotó un trozo de pastel a Marcus Thorne en la cara. Crema de chocolate y galleta estaban untadas en su mejilla, barbilla y sobre el cuello blanco como la nieve de su camisa y su costosa chaqueta hecha a medida. Hubo silencio, un silencio absoluto.
sepulcral y resonante. La música que sonaba al fondo de la sala se detuvo de repente, como si el director hubiera visto algo terrible y se hubiera quedado paralizado con la batuta en alto. Cientos de conversaciones se interrumpieron a media frase. El tintineo de copas cesó. El único sonido en la enorme sala era el sollozo sofocado de Zoe, que miraba a su padre, con la cara manchada de una masa marrón y pegajosa, y no podía creer lo que estaba sucediendo. Este silencio duró quizá un segundo, o dos, pero pareció una eternidad. Y entonces el mundo explotó, pero no con gritos ni ruido, explotó con cientos de destellos silenciosos. Decenas, si no cientos, de teléfonos inteligentes volaron por los aires. Personas que hacía un momento charlaban tranquilamente sobre cotizaciones bursátiles, y arte se convirtieron en un ejército de camarógrafos. Todos querían capturar ese momento, el momento de la increíble, impensable y pública humillación de un hombre que apenas 5 minutos antes había sido llamado genio y salvador. Las transmisiones en vivo inundaron la red, dando la vuelta al mundo a la velocidad de la luz. Caroline estaba de pie con un plato vacío en la mano y una sonrisa triunfal. Había ganado, había puesto a ese advenedizo en su lugar. Les había demostrado a todos quién mandaba. William Sinclair, de pie al otro extremo de la sala, se quedó paralizado como una estatua de sal. Su rostro palideció. Abrió la boca para gritar algo, pero solo salió un gemido ronco e impotente. Lo comprendió. Sabía que era el fin. Y Marcus no se movió. Se quedó allí, sintiendo la pegajosa dulzura de la crema en la cara y la amargura de la humillación en el alma. Pero toda su voluntad, toda su increíble autodisciplina, forjada durante años de lucha y superación, estaba ahora dirigida a una sola cosa: a no dar rienda suelta a la rabia que bullía en su interior, lista para estallar y arrasar con todo a su paso, porque su hija estaba a su lado y lo miraba. Lo primero que rompió el silencio ensordecedor no fue un grito de rabia ni una exclamación de indignación. Fue un sollozo silencioso, tenue, como un pinchazo en el corazón de su hija. Este sonido, apenas audible, sonó más fuerte que una alarma ensordecedora para Marcus. El mundo entero, con todas sus cámaras, rostros atónitos y condena silenciosa, se redujo a un solo punto: los ojos llorosos de Zoe, de 11 años. Un instinto tan antiguo como el mundo superó la humillación y la rabia. El primer movimiento de Marcus Thorne, el hombre que controlaba miles de millones, no fue hacia su agresora. Dio un paso casi imperceptible hacia un lado, girando de modo que su espalda se convirtió en un escudo, protegiendo a su hija de cientos de miradas y lentes codiciosas. Cayó sobre una rodilla, entrando en su pequeño mundo, desplomándose ante sus ojos. Su figura, incluso con una chaqueta manchada, parecía una roca indestructible. «Zoe». Su voz era tranquila, serena e increíblemente serena, como si estuvieran solos en casa y no en medio de un escándalo. «Cariño, mira a papá». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas e incomprensión. Reflejaban el horror del momento. Su padre, fuerte y todopoderoso, a quien idolatraba, humillado ante la multitud. «Es solo una broma tonta, gatita», dijo en voz baja, y su palma grande y cálida cayó sobre su nuca, atrayéndola hacia sí. Con la otra mano, le cerró los ojos con suavidad, pero con firmeza. «Una broma muy tonta de una tía no muy lista. No la mires, no hay nada interesante aquí. Cierra los ojos un segundo, ¿de acuerdo?» Sintió temblar todo su cuerpo. La abrazó con más fuerza, dejándola hundir el rostro en su hombro mientras las lágrimas manchaban la costosa tela. En ese momento no le importaban el traje, la reputación ni los 8,000 millones de dólares. Solo existía esta pequeña y temblorosa niña cuyo mundo debía proteger a toda costa. Sin levantar la cabeza, se encontró con la mirada de su jefe de seguridad.
En cuanto la puerta se cerró tras Marcus, sacando a su hija de aquel salón de la vergüenza, el aire pareció espesarse. Caroline Sinclair, esperando gritos, amenazas o al menos una huida humillada, se encontró con algo mucho peor, una calma gélida e impenetrable. Él permaneció de pie ante ella, alto y erguido, lentamente, con un método ofensivo, limpiándose los restos del pastel de la cara con un pañuelo blanco como la nieve. Sus ojos no se apartaron de los de ella. No había ira en ellos ni resentimiento. Había un vacío aterrador en ellos, como si no estuviera mirando a una persona, sino a un objeto inanimado cuyo destino acababa de decidir. El silencio era insoportable, era opresivo, haciéndola sentir estúpida e insegura. Su triunfo, tan brillante y dulce hacía un momento, se estaba desvaneciendo en una vergüenza pegajosa y desagradable. Necesitaba recuperar el control, necesitaba provocarlo, hacerle demostrar su debilidad. Ella soltó una risa corta y nerviosa que sonó fuera de lugar y falsa en el silencio sepulcral de la habitación. ¿Por qué callas? ¿Te has tragado la lengua? Su voz resonaba con tensión, que intentó disimular como desdén. Miró a los invitados paralizados, buscando apoyo. Míralo, ni siquiera puede pronunciar palabra. Al parecer, tenía razón sobre su lugar. Nadie rió. Los invitados, miembros de la alta sociedad neoyorquina, la miraron con una mezcla de asco y miedo. Estaban presenciando no solo mal gusto, sino algo primitivo y feo que violaba todas las leyes no escritas de su mundo. Al no obtener la respuesta esperada, Caroline se enfureció aún más. El pánico empezó a minar su arrogancia. ¡Seguridad!, gritó volviéndose hacia la salida. ¿Hay seguridad aquí? ¿Por qué no han escoltado a este hombre? Nos está arruinando la noche. ¡Sáquenlo de aquí! Varios de los guardias, trajeados, intercambiaron miradas inseguras, pero no se movieron. Miraron a Marcus Thorne y sus ojos no reflejaban el deseo de cumplir una orden, sino más bien la expectativa de su orden. Toda la sala esperaba. El mundo entero parecía contener la respiración, aguardando su siguiente movimiento. Marcus terminó de limpiarse la cara, dobló con cuidado el pañuelo manchado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Entonces hizo algo inesperado. Con paso tranquilo y mesurado, pasó junto a la atónita Caroline y se dirigió al pequeño escenario en un rincón de la sala, donde un podio con micrófono albergaba al presentador de la noche. Cada paso que daba resonaba con fuerza en el silencio. Cientos de ojos lo seguían. No se encorvaba ni se apresuraba. Caminaba como si el lugar le perteneciera, como un hombre que no dudaba de su derecho a estar allí y hablar. Subió 2 escalones, se situó detrás del podio y golpeó ligeramente el micrófono con el dedo. El suave clic, amplificado por los altavoces, hizo estremecer a todos. Marcus lanzó una mirada larga y profunda a la sala, deteniéndose un instante en el rostro de Caroline. Luego habló. Su voz, tranquila y sin emociones, llenó el vasto espacio. «Buenas noches, damas y caballeros», comenzó, como si inaugurara una reunión de negocios. «Disculpen la pequeña interrupción. La señorita Sinclair pregunta dónde está el personal de seguridad. Es una pregunta justa». Hizo una pausa y dejó que las palabras quedaran suspendidas en el aire. «Pero no creo que seguridad me esté prestando atención ahora mismo, señora. Sinclair, ellos, como cientos de miles de inversores en todo el mundo, probablemente estén observando algo mucho más emocionante. Están viendo cómo se desploman las acciones de su empresa familiar en tiempo real». Un murmullo apagado recorrió la sala. La gente empezó a susurrar, sacando teléfonos de sus bolsillos. El rostro de Caroline se congeló de desconcierto. Lo miró, incapaz de entender de qué hablaba. Parecía una tontería, un intento patético de un hombre ofendido por responder bruscamente. «¿De qué tonterías estás hablando?», gritó. «Mi padre, nuestra empresa». «¿Y su empresa, señora?» «Sinclair», interrumpió Marcus con frialdad.
Era un pilar de la industria estadounidense hace 10 minutos y entonces decidió comprarme un pastel. Probablemente no lo sepa, pero en el siglo XXI las noticias viajan rapidísimo, sobre todo las noticias explícitas. Tomó su teléfono y lo giró hacia la habitación. Incluso a varios metros de distancia, todos podían ver una línea roja brillante y gruesa que descendía en línea recta. No era un gráfico, era un abismo. La transmisión en vivo de su discurso, Marcus eligió sus palabras con cuidado, haciéndolas aún más condenatorias. Consiguió su primer 1.000.000 de visitas en 3 minutos. Probablemente ya supere los 10 millones. A los mercados financieros no les gustan las sorpresas como esa. Lo llaman riesgo reputacional. Los inversores lo llaman desastre. Una segunda oleada de murmullos, más fuerte, recorrió la sala. Casi todos tenían ahora la pantalla de un teléfono brillando en la mano. Leían algo con entusiasmo, con el rostro alargado por el asombro. Alguien jadeó levemente. Un hombre mayor con smoking, uno de los banqueros más veteranos de Wall Street, palideció y se agarró el corazón. Su asistente le susurró algo al oído con entusiasmo, señalando la pantalla de su dispositivo. Caroline por fin empezaba a entenderlo. No era una broma, no era un farol. Su expresión pasó del desconcierto arrogante a la confusión y al horror. Miró a Marcus y a los invitados que ahora la evitaban, con la vista clavada en sus teléfonos como si se hubiera vuelto invisible, o peor aún, una leprosa. Cada segundo de su triunfo, señorita Sinclair, continuó Marcus con su voz monótona y sin emociones, desde el podio, le costó a su padre unos $100 millones. Hagamos los cálculos, han pasado unos 7 minutos. Esos son 700 millones. No está mal para un pedazo de pastel, ¿verdad? Habló en voz baja, pero sus palabras, amplificadas por el micrófono, impactaron como un látigo. No se limitaba a exponer los hechos, la estaba juzgando públicamente y el mundo era su jurado. «Querías que me eliminaran», dijo, mirándola fijamente a los ojos, «pero sacaste a tu familia de la lista de los ricos del país. Estabas tan orgullosa de tu herencia, de tu nombre. Tu bisabuelo construyó fábricas, tu abuelo sobrevivió a la Gran Depresión, tu padre llevó una empresa a los mercados globales. Pasaron 100 años construyendo un imperio. Y tú lo destruiste en minutos usando una barra de chocolate. Eso debe ser un nuevo récord mundial». Hizo otra pausa y en el silencio solo se oía el roce de telas caras y el suave zumbido de docenas de teléfonos actualizando sus noticias. El mundo de Caroline se desmoronaba ante los ojos de todos. Su universo familiar, donde el nombre Sinclair abría todas las puertas y cerraba todas las bocas, dejó de existir. Ya no era la heredera de un imperio, era su sepulturera. Justo cuando las últimas palabras de Marcus se cernían en el silencio ensordecedor, las puertas del fondo de la sala se abrieron de golpe con un rugido. William Sinclair irrumpió en la habitación como un huracán. Su smoking impecable estaba desabrochado, su cabello canoso estaba despeinado y su rostro estaba congelado en una máscara de horror que ni siquiera la mancha púrpura de ira en su mejilla podía ocultar. No anduvo, sino que casi corrió, abriéndose paso entre los atónitos invitados, que se apartaron ante él como el agua ante la proa de un rompehielos. Su mirada estaba fija en un solo punto en el centro de la sala, su hija. «¿Qué has hecho?». La voz, acostumbrada a dar órdenes a legiones de abogados y directores, se convirtió en un grito ronco, casi animal. No era una pregunta, era una acusación, desesperación y una sentencia en 2 palabras. Caroline se estremeció como si la hubieran golpeado. La gélida armadura de arrogancia que la había sostenido hasta el último segundo se quebró y se convirtió en polvo. Se giró hacia su padre y su rostro reflejó un desconcierto infantil y patético. «Papá, él...» agitó la mano con impotencia hacia Marcus. «Miente, organizó esta actuación para humillarnos». William ni siquiera miró a Marcus. Se detuvo a unos pasos de su hija, respirando con dificultad,
y su mirada estaba tan llena de desprecio fulminante que Caroline se encogió. Así, tú, siseó señalándola con un dedo tembloroso. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Lo has destruido todo. 100 años. Todo lo que mi abuelo, mi padre y yo construimos. Todo en una noche. Por un pedazo de pastel. Se agarró la cabeza y por un instante pareció que el viejo león iba a desplomarse sobre el suelo de mármol. Sus asesores financieros y abogados que lo seguían de cerca no parecían mejor. Tenían el rostro blanco como el papel y sus teléfonos vibraban sin cesar en sus manos, trayendo cada vez más malas noticias. Marcus Thorne observaba la escena familiar con calma desde el podio. No se movió, no dijo ni una palabra, dejando que el veneno que Caroline había inyectado en su familia hiciera efecto. Esperó, y cuando William finalmente lo miró con desesperación, Marcus bajó lentamente del escenario. Marcus, empezó William, dando un paso hacia él. Le temblaba la voz, pero intentaba recuperar algo de su antigua autoridad. Es un terrible malentendido. Mi hija no es ella misma. Es una niña estúpida y malcriada. Te pido disculpas de corazón. Lo arreglaremos. Te compensaremos por cualquier daño, pero no hagas ninguna estupidez. Extendió su mano, intentando colocarla sobre el hombro de Marcus de manera amistosa, pero Marcus hizo un movimiento apenas perceptible hacia atrás y la mano de William quedó suspendida en el aire. ¿Estúpido? La voz de Marcus era baja, pero en el silencio que siguió, todos pudieron oírla. William, hago estupideces cuando invierto en un proyecto arriesgado. Hago estupideces cuando confío en la gente equivocada. Pero lo que estoy a punto de hacer ahora es la decisión más inteligente y equilibrada que he tomado en mi vida. ¿De qué hablas? ¿Un trato?, balbuceó William. ¿Sobre el trato? Marcus ladeó ligeramente la cabeza. Hablemos del trato. Sí, acudí a ti, William, porque tu empresa, a pesar de toda su grandeza, estaba estancada en el siglo pasado. Era como un barco enorme y difícil de manejar, hundiéndose lentamente. Te ofrecí un salvavidas. Te ofrecí combinar tu legado industrial con mi tecnología del futuro. Vine aquí esta noche para celebrar la salvación de tu legado. Hizo una pausa, miró a los invitados congelados y luego volvió a mirar directamente a los ojos del viejo Sinclair. Pero su hija acaba de mostrarme a mí y a cientos de millones de espectadores de todo el mundo la verdadera esencia de este legado. No el que se describe en folletos de lujo e informes anuales, el auténtico, empapado de arrogancia, intolerancia y la ciega creencia de que el dinero y la cuna dan derecho a humillar a los demás. William abrió la boca para protestar, pero Marcus levantó la mano y lo detuvo. Construyo mi empresa sobre los principios del respeto y la inteligencia. Mis mejores ingenieros, mis programadores geniales, son personas de todas las razas y nacionalidades. No les pago por el color de su piel ni por su árbol genealógico, sino por lo que tienen en la cabeza. ¿Y quieres que los incorpore a una familia donde podrían ser considerados indignos de compartir el mismo salón contigo? Que asocie el nombre de mi empresa, mi creación, con el apellido Sinclair, que a partir de esta noche se convertirá en sinónimo de arrogancia repugnante. Pero es solo un hombre. Mi hija es una oveja negra, gritó William desesperado. La echaré, la despojaré de todo. Ya no llevará el apellido Sinclair. Es demasiado tarde, William, respondió Marcus con calma. Ella no solo lleva tu nombre. Es tu nombre, es producto de tu sistema, de tu educación, de tu mundo. Es tu verdadero yo, el que has ocultado durante tanto tiempo tras una fachada de caridad y respetabilidad. Y no quiero saber nada de ese yo. Dicho esto, Marcus se dio la vuelta y regresó al podio. Tomó el micrófono y un leve murmullo de expectación inundó la sala. William Sinclair se quedó paralizado, consciente de que algo irreparable estaba a punto de suceder. Miró la espalda de Marcus con la expresión de quien observa a un verdugo alzando un hacha sobre su cabeza. «Damas y caballeros», comenzó Marcus con una voz que resonó en la vasta sala,
clara e implacable. Disculpen la interrupción, pero tengo un anuncio oficial que hacer. La fusión de $8,000 millones entre mi empresa, Nexus, y Sinclair Industries, cuya firma está prevista para mañana por la mañana. Hizo una pausa que pareció eterna. No se oía ni un solo aliento en la habitación. Está cancelado. La palabra cayó como una piedra en aguas quietas. Irrevocablemente. Ahora mismo, un suspiro resonó por la sala, proveniente de cientos de personas. Era el sonido del colapso, no solo de una empresa, sino de una era. William Sinclair se tambaleó y sus ayudantes lo sujetaron por los brazos. Caroline, de pie cerca, sollozó levemente y se desplomó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Pero Marcus aún no había terminado. Sacó su teléfono de nuevo. Sus dedos hicieron una serie de movimientos rápidos y precisos por la pantalla. En ese mismo instante, una serie de agudos pitidos electrónicos sonaron desde el otro lado de la sala. Eran los teléfonos de William Sinclair y su equipo legal. Todos miraron sus pantallas al unísono. El asesor jurídico de la corporación, un hombre mayor y canoso, llamado Arthur, palideció aún más, si cabe, y le temblaban las manos. «¿Qué pasa, Arthur?», graznó William, incapaz de apartar la mirada de Marcus. Arthur tragó saliva, intentó decir algo, pero solo salió un sonido ahogado. Se aclaró la garganta y mirando la pantalla de su teléfono como si fuera una sentencia de muerte, leyó en voz alta, tropezando con cada palabra. Notificación oficial sobre la terminación del acuerdo preliminar, unilateralmente, con fundamento en el párrafo 17.3, causando un daño irreparable a la reputación de una de las partes, haciendo imposible una mayor cooperación. La notificación entró en vigor de inmediato. Marcus guardó su teléfono en el bolsillo. Miró a su alrededor, a la familia Sinclair caída, a la multitud de invitados atónitos y a las ruinas del imperio que acababa de derribar con unas pocas palabras y pulsando un botón. No había malicia ni satisfacción en su rostro, solo la fría y distante determinación de un hombre que había hecho lo que tenía que hacer. Dejó el micrófono, se dio la vuelta y sin mirar a nadie más, se dirigió a la salida. Nadie le impidió el paso. La multitud se apartó en silencio ante él, como ante un poder superior, un elemento indetenible. Caminó por el pasillo, inundado por la luz de las lámparas de araña de cristal, pasando junto a mesas con exquisiteces intactas, junto a personas cuyas fortunas se contaban en miles de millones. Pero en ese momento, el hombre más rico y poderoso de la sala era él, porque acababa de demostrar a todos los presentes que hay cosas que no se compran ni se venden, y una de ellas es la dignidad humana. Apenas las enormes puertas se habían cerrado tras Marcus Thorne, cuando el frágil dique de silencio que había mantenido unida la sala se derrumbó. William Sinclair fue el primero en recobrar la conciencia. Como si se sacudiera el estupor, se soltó de las manos de sus ayudantes y corrió tras Marcus. Su rostro, pálido hacía un momento, ahora estaba gris ceniza. «¡Marcus! ¡Espera!». Su grito estaba lleno de desesperación. Alcanzó a Marcus ya en el espacioso pasillo y lo agarró por la manga de su costosa chaqueta, que aún conservaba oscuras huellas de humillación. «Te lo ruego, no hagas esto, piénsalo». Marcus se detuvo, pero no se dio la vuelta. Miró al frente, a la salida, donde el jefe de seguridad ya lo esperaba. «Piensa en las miles de personas». La voz de William tembló, quebrándose. «Mis empleados, sus familias, los dejarás sin trabajo, destruirás lo que costó generaciones construir». Solo entonces Marcus se giró lentamente. No había ira ni compasión en sus ojos, solo vacío, frío como el cielo invernal. «Esta gente, William», dijo en voz baja, pero cada palabra cortaba el aire. «Deberías haber pensado en ellos cuando criaste a tu hija. Criaste a un monstruo que cree que puede humillar a los demás con impunidad, que cree que el dinero le da derecho a pisotear la dignidad humana». Miró la mano de William, todavía aferrada a su manga. «Hoy aprendió una lección. Y tú también.
Una lección sobre cómo todo en este mundo tiene un precio. Marcus, con cuidado pero con firmeza, le liberó la mano. No apartó al anciano, sino que simplemente retiró la palma, como si se sacudiera un polvo invisible. Este gesto fue más terrible que un golpe. Mi personal, añadió Marcus con la misma serenidad, estará bien, pero tendrás que encargarte del tuyo tú mismo, si puedes. Se giró para irse, pero en ese momento las puertas principales se abrieron de par en par y 2 policías uniformados entraron rápidamente en el salón. El ambiente se tensó al instante. Los invitados, que habían salido del salón tras William, se quedaron paralizados, observando la nueva escena del drama que se desarrollaba. Uno de los oficiales, alto y de hombros anchos, miró a los reunidos. «Hemos recibido un informe de un ataque», dijo alto y claro. Uno de los invitados, un caballero mayor con smoking, que lo había presenciado todo desde el principio, señaló en silencio hacia el salón de baile, donde Caroline estaba sentada, sollozando en el suelo. William Sinclair corrió hacia la policía. «Oficial, ha habido un terrible malentendido», balbuceó. «Mi hija, solo...» Pero nadie lo escuchó. Los policías lo pasaron, dirigiéndose directamente hacia Caroline. Unas compasivas damas ya habían logrado levantarla del suelo. Al ver a los guardias del orden, alzó hacia ellos su rostro manchado de lágrimas y rímel corrido. «¡Es él!», gritó señalando con el dedo la espalda de Marcus, que se alejaba. «¡Arréstenlo! Me arruinó la vida. Lo destruyó todo». El policía la miró sin ninguna simpatía. «Señorita Sinclair, hemos recibido varias llamadas. Decenas de testigos afirman que usted fue quien atacó al señor Thorne. Nos gustaría que nos acompañara a la comisaría para prestar declaración». «¿A la comisaría?», preguntó incrédula. «No voy a ninguna parte. ¿Sabes quién es mi padre?». El segundo agente se sacó las esposas del cinturón. El clic metálico sonó más fuerte que un disparo en el silencio ensordecedor del pasillo. «También nos han informado», añadió el primer policía, con voz aún más severa, «de que sus acciones estuvieron acompañadas de insultos raciales. Esto podría clasificarse como un delito de odio». El rostro de Caroline se retorció de horror. Finalmente se dio cuenta de que no era una pesadilla, que el dinero y los contactos de su padre ya no funcionaban. Los policías la sujetaron de los brazos. Con educación, pero con firmeza. Y entonces estalló una nueva tormenta. Las puertas de cristal se abrieron de golpe, incapaces de resistir la embestida exterior. Una multitud de periodistas irrumpió en la sala. La seguridad del evento, debilitada y desmoralizada, no pudo contenerlos. Los flashes de las cámaras recorrieron las paredes, cegando a todos los presentes. Decenas de voces gritaron: «Señor Sinclair, ¿es cierto que el acuerdo de 8.000 millones ha sido cancelado? Carolina, ¿por qué hiciste esto? Señor Thorne, por favor comente la situación». Comenzó el verdadero caos. Los reporteros, como una manada de depredadores, rodearon a William, Caroline y la policía. William murmuró algo, intentando ocultar a su hija de las cámaras, pero ya nadie lo notaba. Primero, las frágiles barreras de la etiqueta se derrumbaron, las cuerdas rojas de la entrada al atrio se desplomaron, los postes se derrumbaron y la delgada fila de voluntarios se retiró ante la avalancha de micrófonos y lentes. Un ingeniero de sonido de una de las cadenas tropezó con una alfombra, tiró una caja de luz y una luz blanca impactó el techo, desgarrada por el eco de docenas de voces. Alguien gritó: «¡En vivo!». Otro: «¡Déjenme pasar!». Y los guardias de seguridad del museo, poco acostumbrados a ser asaltados, se miraron entre sí confundidos. «Señor Sinclair, ¿es cierto que el trato se canceló para siempre?». Un joven con un micrófono de solapa asomó la cabeza, sosteniéndolo casi frente a la cara de William. «Caroline, admites que le pegaste al señor Thorne con un pastel. Fue por prejuicios», le gritó una chica de otra redacción, con el teléfono en un palo de selfie. «¡Fuera!», espetó William, cubriendo a su hija con el hombro. «¿No ves que está mal?».
Caroline no intentó parecer orgullosa. Tenía el rímel corrido por las mejillas. Pepitas de chocolate, atrapadas en las lentejuelas, brillaban en su manga. Sus manos, esposadas a la espalda, se crispaban, ya fuera por la ira o por el pánico creciente. El policía se mantuvo a distancia. El otro habló por la radio, breve y seco, para ahogar el ruido. «Que conste de nuevo», dijo secamente el agente alto. «Está arrestado por sospecha de agresión. La fiscalía decidirá sobre la clasificación. ¡Vamos!». «No tienes ni idea de a quién estás arrestando», exclamó Caroline. «Este es un evento privado. «Llama a un abogado», respondió el agente con indiferencia. «Es tu derecho». Arthur, el abogado canoso de Industrias Sinclair, se interpuso entre las cámaras y la policía. Parecía un hombre que de repente había recordado todas las advertencias no escritas y las notas al pie olvidadas de su vida. «Agente», logró decir, «estamos dispuestos a cooperar. Por favor, presente un informe sin alardes innecesarios y permítanos contactar a los abogados de la señorita Sinclair. Este es...». Su mejilla se contrajo. «El procedimiento habitual». «Pónganse en contacto», asintió el policía. «Pero nos vamos ya». Tras ellos, los pasillos se llenaban de gente nueva. Los logos de los canales brillaban en las puertas y algunos blogueros con millones de suscriptores ya sostenían la foto. En la pantalla de una cámara, un eslogan resonaba: «Última hora, incidente con un pastel en el Met. Acuerdo de $8.000 millones desconectado». Otra lente captó un primer plano del labio tembloroso de Carolina. En la tercera, como un cuchillo, la inscripción aparecía: «Fuera de horario, Zinc 12,4%. «¡Muéstrenme el horario!», gritó el director desde las profundidades, y un grupo de velas rojas se encendió en el aire sobre la tableta. «Cámara 2, sujeten la cara del señor Sinclair. Cámara 3, la policía». «No tomen fotos». Una mujer con una chaqueta de terciopelo y una placa que decía «Museo Metropolitano, Eventos», se abalanzó sobre la multitud. «Damas y caballeros, por favor, abandonen la sala. El museo está cerrado a la prensa. Están violando las normas». Su voz se ahogó. Uno de los operarios pisó con descuido la crema manchada en la alfombra y resbaló. Un plato salió volando hacia un lado, golpeando el mármol. El camarero pálido intentó levantar el soporte con agua. Las botellas se sacudieron. Una se quebró y salpicaduras frías cayeron sobre las solapas negras. «Tomen la esquina», ordenó el supervisor de turno de seguridad del museo. «Bloqueen el paso a las escaleras. A la salida, 2 seguidas». Un reportero comentaba en voz baja desde la pantalla de un teléfono. «El video de la heredera Carolina S. atacando a un empresario ha acumulado 10 millones de visitas en menos de 15 minutos. SIG-U». Otra fuente intervino. «Los agregadores han informado de un aumento en las búsquedas de Sinclair más pastel, con las etiquetas hashtag CakeGate y Sinclair Crash en los primeros puestos». «Cedan el paso», exigió el hombre del traje azul oscuro, director de Relaciones Públicas del museo. «En lugar de pedir, aquí hay obras de arte que valen cientos de millones. ¿Van a tocar?». «Ya lo han tocado», comentó el conserje con calma, señalando las migas de chocolate cerca del pedestal. «Y ni siquiera hemos llegado al salón egipcio». Una cortina de terciopelo silbó a un lado al abrirse y 2 guardaespaldas se deslizaron por el estrecho pasillo de servicio. Uno de ellos sostenía una manta beige. Bajo ella había una pequeña figura acurrucada. La chica no miró a su alrededor. Su rostro estaba oculto por el pelo y el borde de su cachemira. Un breve asentimiento y el pasillo se cerró, llevándola a una salida lateral donde ya había aparcado un coche. «Ah, Alfa, reporte», dijo la mujer, que caminaba detrás de ella por el micrófono. «Sujeto 1 en movimiento, tercera entrada despejada, 30 segundos».
La luz volvió a moverse por la sala. Los reporteros trazaban un arco intentando captar un ángulo donde la víctima y las esposas estuvieran en el mismo plano. Carolina, por reflejo, se cubrió la cara con el hombro, siseó a un lado. «¡Ni se te ocurra!» E inmediatamente se estremeció al sentir el frío contacto del brazalete metálico cuando el policía ajustó la fijación. «¡Quítale eso!» William montó en cólera y se acercó mucho al oficial. «¡No tienes derecho!» «Lo tenemos», respondió con serenidad, «y lo conservamos». «¡Quiten las cámaras!», intentó Arthur adoptar un tono autoritario. «Según la ley...» «¿Por qué?», el joven reportero no pudo resistirse. «Vinayatilla para los ricos, estamos en un lugar público». Arthur abrió la boca, pero la cerró al encontrarse con la cámara a cierta distancia. Apartó la mirada y caminó junto a los policías, sin discutir más. El ruido crecía en oleadas. Uno de los clientes mayores, un hombre delgado con un smoking impecable, se apoyaba en una columna con la mirada perdida. Su compañera, una mujer canosa con perlas, susurraba: «¡Este es el fin! ¡Este es el fin!». Los clientes más jóvenes sacaron sus teléfonos, no para hacer llamadas, sino para activar las transmisiones en vivo y leer las noticias. En una pantalla, un cartel de opinión brillaba: «Dignidad versus legado. ¿Quién ganó en el Met?». En otra, «Última hora. Abogados de Nexus confirman el despido». Un grupo de personas con trajes negros formales se encontraba cerca de las puertas que conducían a las áreas de servicio. El equipo de Marcus. Cada una llevaba auriculares transparentes, 2 tabletas. Una de ellas, una mujer bajita con el pelo recogido, habló por el micrófono sin levantar la cabeza. Notificaciones enviadas por todos los canales. Sección Notificaciones. Puntos 21, punto 4, electrónico y 21.5, mensajería. Confirmación de DocuSign a las 21:43, registros archivados en el maletín. ¿Mercado?, preguntó brevemente el hombre de las sienes grises, sin apartar la vista del grupo de periodistas. O era de horario, menos 12,7. Los futuros están en rojo. Bloomberg y Dow Jones ya han publicado sus informes. Las primeras rebajas de calificación en el horizonte han comenzado. «Quiten los carteles», dijo al vacío, refiriéndose a las frases largas y pesadas que los servicios de prensa suelen usar en estas situaciones. Tesis, 3 líneas, hechos, nada de epítetos. Los epítetos son dañinos hoy en día. La luz de la lámpara parpadeaba bajo el techo. Al otro extremo de la sala, uno de los camareros se sentó junto a un banquero mayor, que se agarraba el pecho con la palma de la mano. Un médico ya se dirigía hacia ellos, un hombre moreno con una maleta que parecía haber crecido del suelo. Una silla de plástico, una pastilla de nitruro debajo de la lengua, respirando con más regularidad. Una ambulancia está en camino y una cámara que, afortunadamente, pasó por alto esta escena porque la gente cerca gritaba más fuerte. «¡Señor Sinclair!». El reportero de corbata estrecha volvió a adelantarse. «¿Sabía que su hija estaría aquí? ¿Aprueba su comportamiento? ¿Es justa la reacción del mercado?». «Yo...». William se tragó las palabras y se giró en lugar de responder. «¡Caroline!». Pero su hija no lo miraba, miraba al suelo. Su rostro se quedó inexpresivo. «Aléjate del detenido», repitió el agente, y con cuidado movió a William hacia un lado. Se tambaleó y agarró a Arthur de la manga, pero este ya caminaba junto a los policías. Muy cerca, una sirena sonó brevemente a modo de advertencia. Un nuevo pasillo de chaquetas policiales y chalecos naranjas del servicio antiterrorista apareció en la estrecha abertura. Actuaban de forma diferente, hombros anchos, órdenes breves, la rápida creación de un túnel viviente. La multitud, como si percibiera el nuevo tono, retrocedió un paso. «Equipo del museo», dijo el director de Relaciones Públicas por radio. «Cerraremos el atrio. Trasladaremos a los visitantes a la sala norte a través de la galería. Lleven a la prensa a la entrada D. Cubran el piano». «Cubran el piano», repitió el administrador. Y 2 técnicos ya estaban colocando una cubierta gris sobre el piano negro para que un codazo accidental o una caja de luz que se cayera no le costaran al museo el presupuesto de restauración de un año.
Bajo este movimiento, bajo el taconeo de los tacones sobre la piedra y el crujido de los vasos desechables, el teléfono en el bolsillo de uno de los hombres de Marcus vibró. Lo sacó, lo miró y sin decir palabra le pasó la pantalla a su colega. CRO, modelo de riesgo actualizado, evento de reputación permanente. El segundo asintió brevemente, tejió 2 frases y lo envió donde las letras largas se silenciaron y surgieron soluciones breves. Una nueva voz surgió de la multitud, femenina, segura y profesional. Soy Laura Collins y estamos transmitiendo en vivo para el canal, es lo que se llama la Noche de los Acuerdos en el Museo Metropolitano de Arte. El señor Thorne ha cancelado oficialmente la fusión de $8,000 millones. Los abogados lo han confirmado, se ha enviado la notificación y ha llegado el comprobante de entrega. Vemos a Caroline Sinclair siendo detenida por la policía. Los mercados están reaccionando. Caídas de 2 dígitos en la madrugada. Ha surgido un video del incidente. Estaba escuchando la indicación en su oído. Decenas de millones lo están viendo a la vez. «Muéstrame a Thorne», le susurró el camarógrafo. «Uno grande si puedes». «Está allí», sugirió alguien, junto a la columna central. Las cámaras se movieron bruscamente en esa dirección, pero su mirada volvió a posarse en otra escena. La policía, tras cambiar de posición, condujo con cuidado a Carolina hacia la salida D. Un par de personas corrieron a interceptarla. «¡Sáquenlos!», ladró el anciano. «¿Quieren que los lastimen?» «Quiero la verdad», gritó el tipo alto con la cámara. «¿Por qué la tienen aquí? Es para la foto». «Porque está aquí», respondió el oficial con cansancio, sin irritación. «Vámonos». La multitud se agitó, como agua a la que se le ha arrojado una piedra. Un torrente de periodistas la siguió. Alguien tocó un candelabro dorado con el codo. Este se balanceó, pero una mano atrapada lo devolvió a su lugar. Alguien logró sorprenderse con la vista periférica, lo divertida y aterradora que se veía una gota de crema de chocolate sobre el oro frío. «Necesitamos una declaración de Thorne», dijo el director del equipo de Laura. «Al menos media frase, al menos una mirada». «Está callado», respondió Laura mirando a lo lejos. «Y eso es lo más inteligente». Un poco al costado, a la sombra de una columna, 2 miembros del equipo de Marcus intercambiaban rápidamente breves comentarios. Declaración 1. Se ha registrado el incidente. El acuerdo se ha rescindido de conformidad con las secciones 17.3 y 21 del acuerdo. Sin comentarios. ¿Está bien? Yo, acortarlo, quitar incidente y decir ataque, pero sin ninguna evaluación de personalidad, ni un solo adjetivo. Aceptado. Se aplica a todas las solicitudes. Y envíen la grabación con el código de tiempo a la fiscalía, añadió el mayor. Que la fiscalía tenga una copia limpia sin el corte de TikTok. Ya. En algún lugar al fondo de la sala se oía un leve murmullo de voces, como si alguien hubiera activado un dispositivo de baja frecuencia. Quienes no solían gritar empezaron a hablar. Gestores de fondos, directores de grandes empresas, propietarios de nombres de listas antiguas. No estaban indignados ni buscaban excusas. Estaban llamando, no había sorpresa en sus voces, solo una evaluación seca y rápida. «Vendemos la exposición y nos vamos», dijo uno, absorto en su teléfono. No las pinturas, las posiciones. Subimos los stops, sí, a través de la piscina oscura. No dejamos rastros innecesarios. «No haremos comentarios», repitió otro. «Emitiremos un comunicado mañana por la mañana». No, hoy solo el hecho, nada de palabras como condenar o lamentar. Esas palabras no ayudan a nadie. «Dame las cifras de la gente», preguntó el tercero. «¿Cuántos empleos están en juego?» «No hablo de imperios, hablo de quienes no podrán pagar su hipoteca mañana». Nadie lo escuchó, al menos ninguno de los que formaban el círculo de la cámara, pero estas frases quedaron grabadas en el murmullo general, como se grabarían un día después en las noticias tranquilas. Evaluación del impacto en el empleo.
Un poco a la derecha, en el borde del marco, dos restauradores de museo con guantes retiraban una caja de cristal de su pedestal y la llevaban a las profundidades. No porque fuera más seguro allí, sino porque aquí se estaba poniendo demasiado ruidoso. Hicieron su trabajo como hacen los cirujanos cuando alguien grita cerca, en silencio, con precisión, en la secuencia correcta. «¿Qué pasen los médicos?», se oyó una voz, y dos hombres con chaquetas verdes se abrieron paso entre la multitud. Se acercaron rápidamente al viejo banquero que estaba sentado en una silla. Respiraba con más dificultad, pero con más regularidad, y el médico dijo: «De acuerdo, 1 minuto más y lo ayudaremos». La cámara captó la escena de reojo, pero luego retrocedió rápidamente porque había más clics en otra cosa. «¿Silencio?», preguntó alguien de repente, y por un instante el silencio se amplió. En medio del silencio se alzó una voz casi formal. «El museo cierra al público. Por favor, diríjanse a las salidas más cercanas. Gracias por su comprensión». Pero ya no había público. Había participantes, testigos, cómplices, comentaristas, beneficiarios, víctimas y quienes mañana tendrían que responder a las preguntas demasiado humanas de sus hijos. «Papá, ¿es esa la mujer del pastel?». Y estaban los policías que simplemente hacían su trabajo, guiando paso a paso a Carolina hacia las puertas, donde una tormenta de cámaras parpadeantes, rosa y blanco, ya brillaba tras el cristal. «Por favor, déjenme pasar», repitió el oficial con un tono siempre cortés. «Un paso atrás. Uno más, gracias». El arroyo se cerró y avanzó con ellos. Alguien dejó caer un micrófono. El cable se enroscó en la pierna del camarógrafo. Forcejeó con el cable y el objetivo, maldiciendo en voz baja. Pero no se fue, ni se fue nadie. Y en ese momento se oyó otra voz, baja, segura, sin micrófonos. No todos la oyeron, pero quienes sí, callaron de inmediato. «Por favor, dispersaos». Era el jefe de seguridad interna de Nexus. Levantó la palma de la mano y 3 de sus hombres formaron una cuña. No una presión, sino una presencia. No empujaron. Su presencia dificultaba chocar con ellos. Su presencia delineaba un vacío en la multitud. Un pasillo estrecho y seco que terminaba en un hombre con traje oscuro. El hombre no miraba a las cámaras, miraba hacia la puerta donde la manta beige había desaparecido hacía 1 minuto. Su teléfono estaba boca abajo en el bolsillo. Vibró 1, 2, 3 veces sin respuesta. Cuando se acercaban demasiado, los guardias repetían sutilmente el gesto. «2 pasos, caballeros. Sí, lo entendemos. No, sin comentarios». «Señor Thorne», gritó alguien con un último tono desesperado, que lo contenía todo, una petición, un desafío y la esperanza de un milagro. «Una palabra, señor Thorne». No respondió. Permaneció inmóvil como si el tiempo se hubiera ralentizado a su alrededor. Hombros erguidos, barbilla ligeramente baja, mirada fija, nada superfluo, ninguna sonrisa amarga, ninguna pausa teatral. Solo respiración, aunque fuera una línea, y silencio, el suyo propio, impenetrable. Un hombre del equipo jurídico se acercó al jefe de seguridad desde un costado y le dijo brevemente, casi sin mover los labios: «Mion, el paquete A desapareció. Notificaciones, archivos de registro, grabación sin editar. Para DA, SEC, 4 comunicados de prensa. Paquete B, para empleados de Nexus. Sin comentarios, se ha reforzado el servicio de soporte. Recursos humanos está al tanto». «Aceptado», asintió. «En columna hacia el norte». «Columna», repitió el auricular. «A la cuenta de 3». Alguien notó ese leve clic interno, el umbral en el que el caos pasó de la ebullición a la dirección. Los guardias se reorganizaron con más fuerza, pero no formando un círculo apremiante, sino uno que instintivamente provocaba el deseo de retirarse. Un piano de cola, envuelto en un estuche, flotaba como un barco en el puerto. Desde algún lugar abajo se oía el crujido de las bolsas, esas en las que los empleados del museo recogían fragmentos de vidrio roto y retiraban con cuidado la crema del mármol con un paño húmedo. «¿A dónde irá?», le susurró el operador a Laura.
Donde lo esperan, respondió en un susurro, y donde no hay cámaras. ¿Dónde es esto? Donde las puertas se abren por segunda vez. Ambos sonrieron, por un segundo, como humanos, y luego volvieron a hacer muecas como quienes pagan por ver no personas, sino historia. Alguien intentó bloquear el portal sur. Dos jóvenes de una iniciativa de derechos humanos levantaron carteles de cartón escritos a toda prisa con un rotulador. Las palabras eran correctas, pero demasiado tarde. El personal de seguridad no discutió. Simplemente cambiaron el ángulo de movimiento hacia el pasillo norte por donde suele entrar el atrezo al museo. No era bonito, olía a polvo y pintura, no había lentes. 03, me conecto, susurró el jefe de seguridad. Listos para ir al norte, autos a la rampa, despejen las escaleras. Afuera, tras el cristal, ya se asomaban los destellos azules de la policía y los destellos rojos de los servicios de noticias. Una furgoneta blanca de una cadena de televisión se detuvo junto a la acera. La puerta se cerró de golpe y un hombre corpulento salió de un salto con un carrete de cable. Se giró y vio a los guardias y se dio cuenta de que la noticia se marchaba. Pero una noticia que se marchaba seguía siendo noticia y se abalanzó sobre ella, con la esperanza de echar un último vistazo. Dentro, todo se volvió repentinamente sombrío y viscoso, como ocurre en los grandes edificios tras el cierre de las puertas principales. La gente dejó de gritar, los periodistas dejaron de correr, la música, en silencio durante un largo rato, pareció dejar tras de sí una tenue corriente de silencio mezclada con el olor a chocolate, champán y el látex de los guantes de los restauradores. Un flujo tenso y lacónico salía de las puertas de la policía, Caroline, Arthur, William. William miró por encima del hombro, no a los periodistas ni a las cámaras, sino a la gente de Nexus. Vio a Marcus a lo lejos, a través del aire, por encima de los hombros de alguien. Intentó dar un paso, pero no lo hizo. Simplemente bajó la cabeza y siguió caminando, sujetándose el pecho con la mano. No por dolor, sino como si intentara contener una voz que nadie más necesitaba. «Hemos terminado», dijo el oficial, y él y Carolina desaparecieron detrás del cristal. La sala seguía viviendo por inercia. Alguien, por costumbre, hacía preguntas al aire. Alguien intentaba llamar a quienes ya habían dejado de responder. Alguien escribió «Este es el final» en el chat, donde siempre decían «Todo está bien». Alguien recogía las copas intactas de la mesa discretamente, con moderación. En el rincón más alejado, el camarero doblaba con cuidado, casi con cariño, una cuerda roja rota, como si creyera que si la colocaba uniformemente, todo volvería a empezar al día siguiente, correctamente. En el centro de todo, donde hacía un momento había un escenario donde se pronunciaban las palabras que llevarían a la redacción de memorias y al despido de la junta directiva, había un espacio vacío. El brillo del suelo, las manchas blancas de luz, unas migas de chocolate, un fino arañazo en la madera barnizada del zócalo. El vacío era inesperadamente honesto, sin eslóganes, sin significado, sin justificaciones, solo un cuadrado de suelo donde la gente se paraba y decía lo que no podía quedar sin decir. Y fue al borde de este vacío que apareció una silueta, uniforme, serena, ajena a cualquier representación. Se movía lentamente, con esa velocidad interna que no tiene cronómetro. El ruido circundante no la tocaba, como el agua no toca un muelle de piedra mientras una ola bate cerca. En medio de la locura, Marcus Thorne parecía un remanso de paz. Sus guardias personales lo rodearon, abriéndose paso entre la multitud enfurecida. No aceleró el paso ni miró atrás. Su rostro era inescrutable al pasar junto al humillado anciano Sinclair, junto a su hija esposada que lloraba, a través del muro de reporteros y los cegadores flashes. La puerta de la limusina se abrió para él. Subió al coche y la pesada puerta se cerró de golpe, aislándolo del ruido, los gritos y el mundo desmoronado de la familia Sinclair.
El coche estaba en silencio. La tenue luz iluminaba una pequeña figura en el asiento trasero. Zoe, envuelta en una gran manta de cachemira, estaba sentada pegada a la ventanilla. Ya no lloraba, pero sus ojos estaban enormes y serios, una seriedad que los niños de 11 años jamás tenían. Observaba pasar las luces de Nueva York. Marcus se sentó a su lado y en silencio cubrió su pequeña mano con la suya, grande y cálida. Condujeron durante varios minutos en completo silencio, interrumpido solo por el suave zumbido del motor. Finalmente, Zoe giró la cabeza hacia él. «Papá», su voz era baja, casi un susurro, «¿cancelaste ese trato por mi culpa? ¿Por lo que hizo esa tía?» Marcus miró a su hija. Vio en sus ojos no solo miedo infantil, sino también la comprensión de algo muy importante. Se acercó y la rodeó con el brazo. «Zoe, no cancelé el trato solo por ti, lo cancelé por nosotros, por lo que tú y yo creemos». Hizo una pausa eligiendo palabras sencillas y comprensibles. «Verás, el dinero, las grandes empresas, todos estos negocios, todo va y viene. Son solo herramientas, nada más. Pero hay cosas en la vida que nunca debemos perder. Nunca. Es nuestra dignidad, nuestro amor propio, la forma en que nos miramos en el espejo por la mañana». Él la miró directamente a los ojos para que ella pudiera ver su sinceridad. Lo que hizo esa mujer no fue solo grosero, fue malvado. Con sus acciones intentaba decirnos que somos peores que ella, que nuestro lugar está allá abajo y el suyo arriba. Si hubiera tolerado eso, si hubiera estrechado la mano de su padre y firmado los papeles para pedir dinero, habría estado de acuerdo en silencio con ella. Me habría traicionado a mí mismo y a ti. Te habría demostrado que nuestra dignidad se puede comprar, y eso no es cierto. Él la abrazó más fuerte. Lo hice porque ningún acuerdo en el mundo, ni 8 ni 100.000 millones de dólares, vale nuestra dignidad. Hoy no te enseñé venganza, querida. Te enseñé a protegerte. Te enseñé que no puedes dejar que nadie te trate. Nadie. Jamás. Zoe guardó silencio un largo instante, reflexionando sobre sus palabras. Apretó la mejilla contra su pecho, escuchando el latido constante del corazón de su padre. El caos y la humillación de la gala se disiparon, dando paso a una sensación de seguridad y orgullo. «¿Entonces no perdimos?», preguntó finalmente mirándolo. «¿Aunque te arruinara el traje?». Por primera vez en aquella terrible noche, la sombra de una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Marcus. Le acarició el pelo con suavidad. «Puedes comprarte un traje nuevo», dijo, «pero si pierdes tu dignidad, no podrás recuperarla ni por asomo. Hoy ganamos, Zoe. Logramos una victoria con la que ni siquiera pueden soñar». El coche avanzaba suavemente por las calles nocturnas de la gran ciudad, alejando al padre y a la hija de las ruinas de un imperio extranjero hacia su propio futuro, en el que los valores principales no eran los números en una cuenta bancaria, sino el honor y el respeto propio. Así que así terminó todo, con polvo y titulares de periódico. David, amigo y confidente de Marcus desde hace mucho tiempo, hablaba en voz baja desde un escenario brillantemente iluminado, mirando las últimas noticias en su teléfono. Habían pasado 6 meses, 6 meses que habían arrasado con un imperio centenario. Marcus se ajustó la corbata y miró a su amigo. No sentía ni malicia ni satisfacción, solo una tristeza silenciosa y profunda. Todo terminó esa noche, David. El resto fue solo una consecuencia, inevitable, como la caída de una piedra que ha estado demasiado tiempo al borde del precipicio. Industria Sinclair está en quiebra. Sus activos se han vendido por una miseria casi inexistente para cubrir las deudas, leyó David con voz monótona. William Sinclair ha sufrido un segundo infarto y vive en una residencia rural que apenas puede costear. Su hija lo visita una vez al mes, bajo vigilancia. Marcus asintió. Sabía todo esto. Caroline Sinclair había sido condenada a 3 años de prisión por agresión racial. La indignación pública fue tan grande que ningún abogado
pudo mitigar la sentencia. El video grabado en docenas de teléfonos esa noche se convirtió en prueba irrefutable de su culpabilidad y en un símbolo de la caída de su familia. Nunca dijiste nada al respecto, continuó David guardando el teléfono. Pero te arrepientes de haber apretado el gatillo. Marcus pensó por un momento. Su mirada se dirigió a través de la cortina hacia la habitación llena de gente. Lamento haber tenido que amartillar el arma, respondió finalmente. Lamento que el mundo en el que vivimos todavía nos exija lecciones tan duras. Pero nunca me he arrepentido de mi decisión ni por un segundo. No habría podido mirar a mi hija a los ojos si hubiera actuado de otra manera. En ese momento, Zoe miró tras bambalinas. En 6 meses había crecido, se había vuelto más seria, pero la misma chispa de curiosidad ardía en sus ojos. Vestía un vestido sencillo pero elegante y se comportaba con una serena dignidad que la hacía recordar a su padre. «Papá, ya es hora», dijo ella tomándole la mano con una cálida sonrisa. Marcus apretó sus finos dedos en la palma de su mano y todo el peso de los últimos meses se evaporó al instante. Salió de la penumbra del escenario y subió al escenario brillantemente iluminado. El público estalló en aplausos. Se encontraba ante cientos de personas, políticos, científicos, periodistas y sobre todo decenas de niños y sus padres. Detrás de él brillaba un cartel. Gran inauguración del Centro de Innovación Zoe Thorne. Cuando cesaron los aplausos, Marcus subió al podio, miró a su hija que estaba a su lado y comenzó a hacer así hablar. Su voz era serena y tranquila, pero cada palabra resonó en los corazones de los presentes. Buenas noches. Hace 6 meses tuve la oportunidad de cerrar un acuerdo de $8,000 millones. Un acuerdo que habría convertido a mi empresa en la más grande de su sector. Desde entonces me han preguntado muchas veces por qué lo rechacé, por qué desaproveché semejante oportunidad. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación. Hoy quiero responder a esta pregunta. Me negué porque esa noche entendí algo muy simple. Las inversiones más importantes no son las que generan ganancias. Las inversiones más importantes son las que crean valor. Así que decidí invertir estos $8,000 millones no en nuevas fábricas ni tecnologías. Decidí invertirlos en el futuro. Colocó su mano suavemente sobre el hombro de Zoe. Los invertí aquí, en este centro, en un lugar donde cualquier niño con talento, sin importar su color de piel, origen o riqueza familiar, tendrá la oportunidad de convertirse en quien desee, científico, ingeniero, artista. No les daremos dinero, les daremos conocimiento, apoyo y confianza en sí mismos. Les enseñaremos que la inteligencia y la bondad siempre serán más valiosas que la riqueza heredada. Miró las filas donde se sentaron los primeros estudiantes del centro, niños con ojos brillantes que habían venido de todo el país. Los imperios corporativos surgen y caen, el dinero va y viene, pero lo que crearemos aquí, un legado de conocimiento, dignidad e igualdad de oportunidades, perdurará para siempre. Esa es mi mejor oferta. Gracias. La sala estalló en aplausos nuevamente, pero esta vez fueron diferentes. Más fuertes, más sinceros, llenos de esperanza. Al finalizar la ceremonia y retirarse los invitados, Marcus y Zoe se quedaron solos en el enorme y luminoso atrio del nuevo centro. Zoe se acercó al ventanal panorámico desde donde se extendía la ciudad al atardecer. «Este es el edificio más bonito que he visto jamás, papá», dijo en voz baja. Marcus se acercó y se paró a su lado, rodeándola con el brazo. No miró la ciudad, sino el reflejo de su hija en el cristal. Pensó en aquella noche terrible y humillante que podría haberlo destrozado, pero, en cambio, se había convertido en el punto de partida de algo nuevo y verdaderamente grandioso. Esa noche le había dado más que un simple motivo de venganza. Le había dado una misión.
Se dio cuenta de que el verdadero legado no son rascacielos con tu nombre en la fachada, ni un lugar en la lista de las personas más ricas. El verdadero legado es el mundo que dejas atrás, un mundo donde habrá un poco menos de maldad y un poco más de justicia para tus hijos. Un mundo donde la dignidad humana sea el valor principal e inquebrantable.